Bien, ya estamos en Barcelona, concretamente en el Puerto Olímpico. Aunque parece que vamos de recreo, no, nos vamos a ir al estadio del Español, al RCD Stadium, para ver ya un partido en el que el Español puede dar ya un golpe definitivo para el ascenso a la Liga Santander. Enfrente un equipo duro, como la Unión Deportiva Las Palmas, que juega bien al fútbol. Por cierto, ¿os acordáis? Estamos en el Puerto Olímpico. ¿Os acordáis que el Español de Sarriá pasó al Estadio Olímpico de Montjuïc hasta llegar a su nuevo estadio? Bien, hemos tenido que viajar muy pronto por tema de aviones a Barcelona para hacer el partido, y mientras empieza descansamos un poquito. Ahí tenemos a Gustavo López. Esta es la vista que tenemos. Y aquí está el campo de fútbol, donde se va a enfrentar el Español a la Unión Deportiva Las Palmas. Y aquí está, fijaos, todos los estadios. Os he hablado en el Puerto Olímpico de donde empezó a jugar el Español. Aquí está la historia de los campos donde estuvo jugando el Español. Primero el de arriba, el más antiguo, Sarriá, después el Estadio Olímpico, se va del Puerto Olímpico al Estadio Olímpico, y ahora ya al RCD Stadium, que lo tenemos ahí enfrente. Pues ahora sí, va a comenzar el partido. A la izquierda va a quedar el Español, a la derecha va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas. Poner el balón en juego GC. Comienza ya el partido. Pues se acaba el partido, victoria contundente 4-0 del Español sobre la Unión Deportiva Las Palmas, con 3 goles de Puado, los 3 en la primera parte, en los primeros 20 minutos, donde fue además expulsado Álvaro Lemos en el minuto 39 de la primera parte. La verdad es que en la Unión Deportiva Las Palmas los errores defensivos de la primera parte, la debilidad defensiva de la primera parte le ha pasado factura, más allá de que luego perdió nombre. Bien, acaba de finalizar el partido entre el Español, el líder, un líder sólido, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Habéis visto al principio del vídeo que había un buen sol en Barcelona, ha salido el sol. Sin embargo, la Unión Deportiva Las Palmas ha salido nublado ha salido en el partido de hoy. El dato es apabullante. El dato es que en 14 minutos ha recibido 3 goles en la primera mitad. Es decir, a los 23 minutos iba perdiendo 3-0 la Unión Deportiva Las Palmas, con un jugador brillante, un jugador que lleva una temporada muy buena, excelente, como es Puado, que ha marcado su primer hat-trick en el fútbol profesional. En el fútbol profesional nunca había marcado un hat-trick, lo ha dicho el propio Puado en los micrófonos de Sergio, y no había marcado un hat-trick. Hoy lo ha conseguido, además jugando muy bien. Una banda izquierda que para mí ha sido mortal, con Pedrosa y Puado en la primera mitad han hecho por ahí muchísimo daño. Tanto es así que Lemos, que estaba jugando por esa banda, en un par de entradas a la desesperada, sobre todo la primera, por impotencia, pues recibió 2 amarillas y tuvo que salir del terreno de juego expulsado. Es decir, el equipo de Pepe Mel se ponía con 3-0 en contra y con un jugador menos, con toda la segunda mitad por delante. Se hacía harto difícil que pudiera hacer algo, ¿no? Bastante ha hecho. Yo creo que Pepe Mel lo que sí que ha hecho bien, desde mi punto de vista, es reservar jugadores de los que él considera titulares para el próximo compromiso, porque el compromiso de hoy evidentemente era ya que lo tenía muy negro. Recibió otro gol de penalti, marcado por Embarba, y ahí quedó la cosa, 4-0, pero más que nada las sensaciones de que estamos ante un equipo, el Español, que está ya, que tiene el ascenso en su mano. Más allá de los puntos, que hoy se pone a 13 puntos de la Almería, más el golaveras, esperando lo que haga el equipo de la Unión Deportiva Almería, más allá de eso es la sensación. La sensación es que este equipo está sólido, es un equipo muy comprometido, todos trabajan, además tienen calidad
se hace un rival muy difícil de batir y sobre todo que yo creo que si quedan 6 partidos no se le puede escapar este ascenso al Español. Yo creo que tiene ya pie y medio en primera división. Bueno, y nada más recordaros que este lunes, como todos los lunes, a las 9 de la noche, en riguroso directo, tendremos Santander Fútbol Quiz, el concurso, 11 preguntas, 4 posibles respuestas y 5.000 euros en juego. Muy fácil participar. App Store, Google Play, os bajáis la aplicación o entráis en este enlace, directamente os la bajáis, que es gratis, y a jugar. Y veremos lo que pasa en el resto de la jornada. Hay resultados interesantes que analizaré mañana y el lunes en el fútbol según Raúl. A las Tigres, a la selva.